Muy buenos días, bienvenidos a este punto de contacto en Face, de Luz a las Naciones, el Palomar. Saludamos a todos en este día que es el Día del Señor y sean bienvenidos de todas partes, porque sabemos que aún fuera de este país nos ven, así que gloria al Señor, porque también hay una hermana que vino por Face, ¿no? Ella se mudó y vino por Face, así que porque escuchó, vio los videos. Nosotros no sabemos el límite de la palabra, ¿no? Hasta dónde llega, y solamente Él es el que usa lo que tiene que usar. Amén. Así que oramos y damos gracias por internet que tiene la iglesia. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y vamos a ir a la palabra del Señor allí en Hebreos 3, 7 y 8 y 15. Dice así la palabra del Señor: el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y el 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Es como que vuelve a repetir, y hay uno más que es en el versículo 7 del 4. Dice, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Él es el que determina un día. Ese día es hoy. Porque el ayer, el pasado, ya está, no lo podemos cambiar. El presente es el que vivimos hoy, ¿no? Y en el Señor el día de hoy es continuo, para Él es hoy. Y para nosotros también hay un futuro, que si dejamos que el Señor esté en ese futuro, nos va a ir bien. Amén. Amén. Así que quiero compartir con ustedes en este día el tema de fuerzas y actitudes que se indican para creer o endurecerse. Amén. 3 fuerzas o actitudes que indican a quien cree o al que se endurece. Amén. Así que vamos a ir adelante en esta palabra. El libro de Hebreos es un libro que fue dirigido al pueblo de Dios, a los hebreos. Aparentemente no saben quién lo escribió, pero para nosotros los que estudiamos es Pablo el que escribe, porque es el único que tiene un escrito tan profundo, ¿no? Y allí vemos que estas fuerzas o actitudes que a veces sentimos, que la gente en el mundo, que cada persona siente, y puede indicarle para sí mismo si está creyendo o si está lejos, endureciéndose, ¿no? Entonces hay indicaciones que nos llevan a nosotros para que sepamos en qué actitud estamos. La número 1 dice allí en Hebreos 3:12 que hay una fuerza que a veces está en el corazón, y es, allí en el 12 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que tenemos una de estas fuerzas o actitudes, es tener un corazón de incredulidad. Mirad hermanos, que no haya ninguno de vuestros corazones esta incredulidad, porque esta incredulidad lleva a ¿qué? A apartarse de Dios. En San Juan 10:26, en el Evangelio, dice así: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y dice, mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen. O sea que allí el Señor les hablaba, ¿no?, a aquellos que le rechazaban al Señor. Vosotros no creéis, os lo he dicho, dice en el 25, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y todas las obras que hizo Jesús manifestaban el poder que tenía Jesús. El mismo poder que estuvo en Dios y que está, el de la creación, el mismo poder que lo llevó a Él a venir desde la eternidad al tiempo humano y dar su vida por nosotros. Era un poder de allí poder encarnarse el divino en nuestra humanidad, ¿no? Y allí Él les dice, ustedes no creen, porque en el 24 dice, y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Él les decía, ¿no? Les decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vosotros no creéis. No creéis. Las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Lo que el Señor hace, porque a veces nosotros podemos entrar en un lugar y decir, ¿qué será que se hace acá, no? Porque hubo gente que ha entrado a este lugar y quería salir corriendo, porque no se ubicaban en tiempo, en espacio. Y después se fueron dando cuenta que era la iglesia de Dios, donde Dios se manifiesta, donde Dios hace milagros, donde cambia la actitud del corazón y de la mente. Y allí entonces tenemos esta actitud, que el Señor nos guarde, porque dice, Señor, espero que a ninguno de ustedes les pase, está hablando allí el escritor de Hebreos, que tengan incredulidad en su corazón para apartarse de Dios, porque realmente tenemos que tener una actitud como para apartarnos. Allí en el 3, en Hebreos 3:16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Ellos estuvieron 40 años. Podían haber estado en un mes en la tierra prometida, pero la actitud de corazón los llevó a dar vueltas y vueltas, porque el Señor dijo, esta gente no va a entrar a la tierra prometida. Va a entrar los que creen, los que tienen otro espíritu. Y los que tuvieron otro espíritu fue Josué y Caleb y todos sus descendientes. Bueno, no sé dónde nos quedamos. En la luna. En la luna, pero no sé dónde quedamos en la grabación, ¿no? Algunos estamos en la luna. Pero, ¿sabe qué? Cuando nosotros vemos una estatua, que a veces, qué perfecta que es, ¿no? Y sabemos que hay un diseñador, hay un escultor que hizo esa estatua, ¿no? Y por ahí sabemos quién es, y por ahí no. Así también, cuando vemos la creación que nos rodea, sabemos que hay alguien que la diseñó en la eternidad, que es Dios. Y mismo nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, nuestro cuerpo es un milagro de ingeniería, ¿no? De cuántas veces late en el día el corazón, 60.000 veces. ¿Cómo es que todo tiene su cauce y tiene su porqué? Y que los riñones tienen que trabajar bien para que el corazón llegue al corazón
la sangre bien líquida para que después pase a los pulmones y reciba ¿qué? El oxígeno. Y así va por todas las arterias. La vista nuestra, que en milésimas de segundo puede captar el tamaño, la distancia, el color. Es una maravilla de Dios. El oído, que a veces podemos escuchar a lo lejos y a veces no. A veces cuando hay cosas que infecciones o algo, podemos perder la audición. Pero cuando está todo bien, todo bárbaro, estamos bien. ¿Amén? Hay un Dios tan grande, hermanos, que si nosotros no creemos, estamos provocando a un Dios que es todopoderoso, que es inmenso, que estuvo en todos los detalles. Y este pueblo de Israel lo provocó. Y hay muchos en el mundo que todavía le provocan. Dice, como aquel que escribió: Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, Señor, de mi destino? Aléjate. Algunos no quieren saber nada con Dios, pero sabiendo que el acercarse a Dios cambiaría toda su existencia. Así que los que tienen incredulidad, espero que disientan después de este mensaje. Amén. Amén. Para que no lleguen, porque la incredulidad, si persiste, lleva a una conclusión, que es el apartarse de Dios. Porque Dios no obliga a nadie. Amén. Él nos hizo con libre albedrío, de elección. Podemos elegir venir, consagrarnos a Dios o alejarnos y hacer nuestra vida sin Él. Pero las conclusiones son diferentes. Amén. Esa es una actitud. La segunda actitud lo tenemos allí en Hebreos 3, 13 y 14, que dice el engaño del pecado. Dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Se dan cuenta que acá está agregando un argumento de que somos hechos participantes de Cristo. Al conocer al Señor somos partícipes de Jesús. La naturaleza de vida entra a nuestro corazón y comenzamos a tener otra actitud hacia Dios. Nos sentimos parte de Jesús. Y allí dice: con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo creímos al principio nosotros? ¿Se acuerdan ustedes cómo vino al Señor? El primer amor, que cómo quería estar acá, cómo quería hacer todo porque estaba en el primer amor. Y allí en la primera iglesia al Éfeso dice: pero tengo algo, yo conozco las obras de ustedes, sé lo que hacen, el sacrificio, todo. Pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Han dejado de creer como al principio. Y al Señor le interesa que nosotros creamos en Él como al principio. Así que usted debe saber en qué instancia está. Si está lejos, si está cerca. Pero allí en el 13 dice: exhortando los unos a los otros. ¿Qué es exhortarse? Vamos, hermanos, arriba. Los quiero acá, No se preocupen más por lo que les está pasando. Déjenlo en las manos de Dios. Porque Él es el que tiene el poder de hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuántos creen? Gloria a Dios. Así que exhortándoos hoy el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Decile a tu compañero. Decile a tu compañero. A mí también. ¿Quién me dice? Amén. Él puede hacer
Un milagro. Qué lindo, qué lindo. Que lo recibo, lo recibo. Qué importante es entonces. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado es un engaño. Es como la manzana hermosa que el diablo nos vende, pero que adentro está corrompida por el pecado, como lo hizo con Adán y Eva. Y leemos en Romanos 6. Romanos 6, en el versículo 2 al 6. Dice así la palabra de Dios. En ninguna manera, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se hace una pregunta, Pablo, que les habla a los romanos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos. Amén. Con Gloria a Dios. El engaño del pecado. De ninguna manera perseveraremos en el pecado. Si nos hemos bautizado, no sé si usted vio una por tele que lo pasaron, de una actriz, Andrea Rincón, que se bautizó en una iglesia de aquí, de enfrente del autódromo, de Celina, Villa Celina. Y en una pelopincho. Porque después le preguntaron al pastor, ¿por qué en una pelopincho? No, porque estamos tan con los recursos que a veces no podemos ponernos a hacer una pileta como tantos. Yo dije, gracias Señor, tenemos la pileta de bautismo. Yo estoy sobre la pileta. ¿Sí? Si yo desaparezco no se asusta. Pero, hermanos, y allí ella se bautizó, le dijo, ¿sentís que tus pecados han sido perdonados? Sí, yo me arrepiento de todos mis pecados. Amén. Y Gracias. se emocionó. Gloria a Dios. Y di gracias a Dios, porque es un testimonio para los compañeros, para los que están en la televisión, es un testimonio para los que ven esa noticia. Y es un aliciente para nosotros, hermanos, de que si nos hemos bautizado, ¿qué es el símbolo del bautismo? Cuando el pastor nos lleva, o los diáconos, ¿no?, que nos bautizan, nos lleva a sumergirnos en el agua. Es un símbolo de que morimos a la antigua vida, morimos juntamente con Cristo. Y cuando nos levanta, nos levantamos a una vida de resurrección. Como Él fue levantado de la muerte, Él murió y al tercer día fue resucitado. Así también nosotros, figuradamente, nos levantamos a una vida de resurrección. ¿Cómo entonces vamos a permanecer en el pecado? Dice en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que nuestro cuerpo no sea instrumento de pecado. Lo que hacíamos antes ya no lo tenemos que hacer, porque ahora tenemos una novedad de vida en Cristo, la vida de resurrección.
Amén. Por eso dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque muertos sois y la vida de Cristo está en nosotros. Amén. Así que bueno, el pecado, ese pecado que nos asedia, allí en Hebreos 3, 13 y 14, que ya lo leímos, ¿no? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin. Amén. Y en 2 de Corintios 11, 13, ese quería leer, 11, 13, dice allí, 11, 3, perdón, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo, decía, ¿no? Pablo estaba hablando allí, estaba confirmando su ministerio, porque había varios que decían, pero él no es apóstol, no estuvo con los apóstoles, y él tuvo que reivindicar delante de la gente que vino después, que realmente él era apóstol del Señor. Y si ellos seguían con esa misma actitud, él decía, me temo, ¿no? Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él sentía celos de ellos, porque estaban siendo arrastrados para el engaño del pecado. Entonces él dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, porque el diablo es astuto, y se viste de ángel de luz, y no desconocemos sus maquinaciones. Temo de que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque ese es el propósito, hermanos, por lo cual el Señor nos llama a nosotros. ¿Por qué nos bautizamos? Después del bautismo viene el bautismo del Espíritu Santo. El Señor nos puede dar dones en su momento, nos puede dar ministerios para que le sirvamos a Él. Cada uno de nosotros es parte. Algo tenemos que hacer, porque el Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a las naciones, bautizando, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el engaño del pecado, tenemos que tener cuidado. Es una fuerza, una actitud que tenemos que tener en cuenta para no tener un corazón engañado por el pecado. Amén. El enemigo es muy astuto, nos tira sus dardos de fuego en nuestra debilidad. Así que tengamos cuidado. ¿Ven? La tercera actitud o fuerza es tener en el corazón el haber escuchado las promesas, pero no alcanzarlas. No alcanzar las promesas. Hebreos 4, 1, 2 y 3 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo que hemos creído, pero los que hemos creído, perdón, hermano, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vemos que
las promesas están. Y la promesa es de entrar en el reposo. ¿Y el reposo quién es? Jesús, nuestro verdadero reposo. Porque el que entra en el reposo de Jesús descansa de sus obras. No es que no vamos a hacer nada. Se está refiriendo a lo espiritual. Por eso dice también Pablo en Hebreos, en Romanos, dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. No es por lo que nosotros nos esforcemos por hacer. Aún en la iglesia a veces hay personas que quieren pisotear a los que están caminando, a los que están sirviendo. Vengo yo acá y me tienen que reconocer, no, cada cosa tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, puede ser que aún teniendo la promesa no se haya entrado en el reposo del Señor. ¿Y por qué? Porque no hubo fe acompañando a las promesas que el Señor nos dio. No creemos en la promesa. El Señor nos está dando la promesa. Les doy un reposo en Cristo Jesús. Por eso Abraham dice que fue justificado. Porque no creyó en sus obras, sino que creyó por la fe, que todo lo que el Señor le dijo le iba a ser hecho. Yo creo que lo que el Señor habla, Él cumple. Es a pesar de nosotros. Porque a veces el enemigo nos tira su dardo, pero mirá lo que hiciste antes. Mirá a veces lo que hablás, mirá lo que haces. Es a pesar de nosotros. Es por la fe. ¿Cuántos creen? Amén. Que Él puede hacer de nosotros lo que ni nosotros pensamos que puede hacer? Hermanos, yo hasta en la adolescencia crecí en la iglesia, pero hubo un momento que mi corazón se endureció, se quiso endurecer. Quería irse para el mundo, con mis compañeros. Ni yo creía. Pero cuando el Señor me tocó con su Espíritu Santo, allí comencé a ver así rápido las cosas, porque el Señor cuando obra es como un flash, un relámpago que nos toca y nos hace entender todo. Pero yo tenía un problema, había un problema en mí. Tenía muchos complejos, tenía mucha vergüenza. Nosotros habíamos sido criados, que venía la gente y nosotros nos teníamos que esconder. Y nos escondíamos bajo la cama, no sé. Y así. Porque hace muchos años, no le quiero decir mi edad. Algunos ya lo saben. Pero uno crece con eso, con esa vergüenza de no querer saludar a los mayores. Y en la iglesia me pasaba lo mismo, yo iba creciendo y me alejaba, ¿no? ¿Cómo el Señor me tuvo que desenvolver como la cebolla? Romper todas las ataduras que tenía de niña. ¿Cómo el Señor? Porque si no, no podría estar acá, hermano. El Señor hizo milagro tras milagro conmigo. Y todo esa vergüenza, ese temor, el temor a las personas, el pánico. Antes no se sabía esa palabra, pero era como un pánico que me agarraba. Pero allí, hermano, el Señor es el que por la fe hace todas las cosas. Yo le puedo decir que mi vida es un testimonio de Dios, porque si no estaría en mi casa lavando los platos, como muchos me mandaron. ¿Por qué no te vas a lavar los platos? Cuando voy manejando, no sé por qué se da, pero... Así que bueno, antes me decían, ¿quién te dio el registro? ¿No? Bueno, y bueno, sí, fui, estudié, me dieron el registro. Así que hermanos, solamente cuando creemos en sus promesas. En 1 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, por medio de vosotros, por medio de Jesús. A ver, esa es la segunda parte, no me sale.
Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, no es no. En nuestra mente nos dice, no, vos no vas a poder por esto, no. Pero dice que son en Él sí y en Él amén, así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Todo lo que Él hace en nosotros es bueno, es positivo. Lo que nosotros hacemos y cómo vivimos es negativo, ¿no? Y algunos quieren quedarse en eso, pero algunos abrieron los ojos y se dieron cuenta que el mejor camino que podemos conocer es el camino de Dios. Amén. Y ser depositarios de tales promesas, de muchas promesas. Amén. De muchas promesas. Allí en Hebreos 4, en el versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué dice esto? Porque en el 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué fue el que lo llevó, porque Moisés murió, y Josué quedó en su lugar, y lo llevó a entrar a la tierra prometida, que es símbolo o tipo de las promesas. Van a entrar, van a poseer la tierra. ¿Quién está poseyendo Palestina hoy? El pueblo de Dios. La promesa. Y allí entonces, por tanto, dice, si Josué les hubiera dado ese reposo a lo cual me estoy refiriendo, dice el autor de Hebreos, no hablaría de otro reposo que iba a venir más adelante, que era en Jesús. ¿Amén? Amén. Por eso dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias. Él es el único que puede hacernos descansar de nuestras obras y darnos la paz. El reposo es la paz de saber que el Señor nos perdonó nuestros pecados. Amén. Y dice allí en el 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Basta de hacer y hacer y hacer y correr y correr y correr. Si es de Dios, se va a hacer. Amén. Y hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Y eso es muy importante que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, tenemos personas que nos pueden asesorar. Pero hay una gran parte que le corresponde a Dios. Después que el Señor trabajó 6 días, el séptimo día que hizo, reposo. Y el séptimo día es el día del Señor, que nosotros también tenemos que reposar de nuestras obras. No deje el domingo para lavar toda la ropa de la semana. No deje las cacerolas sucias. No. Justo hoy, yo muchas veces, hace años que estoy acá, no vine, pastora, porque justo llovió toda la semana, justo el domingo, sale el sol, me puse a lavar la ropa y a limpiar. No. Es el día del Señor. Amén. Y después, si puedo, lo voy a hacer, pero con la bendición de Dios. Amén. Con el verdadero descanso que el Señor nos da, con la paz que el Señor nos transmite. Amén. Eso es gigantesco para nosotros. Así que estas 3 fuerzas o actitudes nos pueden llevar a oír o a endurecer el corazón de incredulidad, repaso, el engaño del pecado y no alcanzar las promesas del Señor. Hay 2 respuestas posibles que allí Santiago 4:13, Santiago está después de Hebreos, Santiago 4:13 dice lo que dice la gente, ¿no? Vamos ahora, lo que decís hoy, y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año,
y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como una neblina, en 30 segundos se va el alma, se va la vida. Y dice, y en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que nosotros tenemos que decir, hoy estoy con el Señor. Yo hago planes, pero se va a hacer si Dios quiere. ¿Amén? Amén. Si Dios quiere viajaré, si Dios quiere haré esto. Si Dios quiere me mudo, si Dios quiere cambio el auto, si Dios quiere me caso, si Dios quiere me quedo soltero. Me preguntaron, pastora, ¿por qué usted no se casa? Sí, podría hacerlo, pero yo hice pacto con Dios. Y si no hay una nueva indicación de parte de Dios, no lo voy a hacer. Porque prefiero que Dios esté conmigo. Y no desviarme. Ay, porque me siento sola, porque ¿qué voy a hacer? Si Dios está con nosotros, hermano, todo lo podemos hacer. Si Dios no está con nosotros, no llegamos a ningún lado. Así que, hermanos, hay dos respuestas posibles. El hoy, el aprovechar el hoy de Dios. Amén. Y usted hizo bien en venir hoy. Amén. ¿Está contento de haber venido? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que es cantarle, que es orar por las necesidades. Amén. Así que no nos jactemos. Yo voy a hacer esto. Y a mí no me pidan nada, ¿eh? Porque a veces nos subimos al caballo, ¿sí? Voy a ir yo solo y listo. Yo me las arreglo solo. Porque cuando uno se sube al caballo, no quiere que nadie lo acompañe. Solo lo puedo hacer. Y después nos damos cuenta que solo no podemos. Y las circunstancias a veces nos humillan y nos hacen ver de que necesitamos de los que están a nuestro lado, necesitamos de Dios. Amén. Gracias. Por eso hay dos respuestas posibles. El hoy, porque el que no quiere el hoy de Dios va a tener algún día que encontrarse con Dios. Hoy en el entierro decía, porque está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces hay personas que no quieren saber nada durante su vida, pero algún día van a estar delante de Dios. No para recompensa, sino para ser condenados. A estar y a vivir separados de Dios por siempre. Así que estas son las respuestas posibles. El hoy, el aprovechar el hoy. Hoy, Señor, ayúdame que quiero ir a la iglesia. Amén. Gracias. Pero viene mi familia, bueno, que venga, que me espere y le dejo la llave. No sé. Pero vengan, qué sé yo, a la 1 venga, que yo ya tengo preparados los ravioles, todo. Pero no me quiero perder el hoy de Dios. Amén. Porque no quiero ese algún día entristecer. Como dice Malaquías, ¿quién podrá estar de pie cuando el Señor se manifieste? ¿Podremos estar cerca? ¿Podremos estar lejos? No sé. Yo quiero estar cerca. Amén. Entonces tenemos que hoy tener actitudes necesarias. Amén. Tengo mucho más, pero quiero avanzar. Que hay marcas, hay actitudes, fuerzas buenas que marcan el corazón. Amén. Y está el corazón que discierne. Hebreos 4:12. Ese corazón que sabe lo que está bien y lo que está mal.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Del corazón. Las buenas cosas que nos pueden marcar el corazón es tener discernimiento de Dios. Y tener discernimiento es tener un olfato espiritual, hermanos. Es saber cuando el mal está delante de nosotros, aunque tenga apariencia de ángel. ¿Amén? Amén. ¿Es una cosa buena tener un corazón que discierne? Sí, sí, pidámosle al Señor. Y en eso tenemos que estudiar y estar delante de Dios, leer la palabra y ayunar y pedirle que el Señor nos haga, que nos parta el alma y el espíritu en 2 y que nos haga ver lo que es de Él y lo que no es, para que la palabra aún llegue hasta dentro de los huesos, que nos haga caminar haciendo la voluntad de Dios. Hay otra marca en Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Sincero. Sincero y purificado, dice ahí en el mismo versículo. Y purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando nuestro cuerpo se ha tocado el pecado, o a veces toca el pecado, el agua pura del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos tiene que purificar nuestro cuerpo y tiene que purificar nuestro corazón de mala conciencia. Porque en algún momento nos sentimos mal por lo que hicimos, todos nosotros, porque pecamos contra Dios. No hay ni uno que no haya pecado. Todos estamos en lo mismo. Pero sí podemos tener esta marca de un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No creo que esto sea para mí. La verdad que estoy dudando. No sé si voy a seguir. No, con corazón ¿qué? Sincero. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos. Qué lindo. La sinceridad. ¿Qué más? La purificación del corazón. Que toda la mala conciencia que usted vino y trajo, que yo traje, se termine. En el nombre de Jesús. Porque a veces el enemigo quiere hacernos volver para atrás. En reverso. Y empezamos a llorar por nuestros pecados. Y porque también nos sigue tirando los dardos, porque viste lo que te hicieron. Y lloramos y lloramos. No basta. Que la conciencia sea purificada. Amén. Purificada. Que tengamos una buena conciencia. Las cosas viejas que pasan. Aquí son todas hechas nuevas. Y también, otra marca. Hebreos 13:9. Un corazón establecido. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Qué es bueno? Afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Costumbres, comidas, ofrecidas a los demonios, macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, gauchito gil. Si, a ver, me voy a presentar ante San la Muerte, así no me muero nunca. Los que se han marcado, han tatuado San la Muerte, murieron antes de tiempo.
porque no hay poder en ellos, solamente para perder las almas. Por eso esta marca es muy buena, de que el Señor aspira que nuestro corazón sea establecido en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. No me molesten más, le dijo a los enemigos, porque usted siempre tiene enemigos, ¿eh? Dice, pero vos no vas a cambiar más. No, un momentito, estoy cambiando. Estoy en proceso. Amén. No me molesten más si soy apóstol o no. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Y eso me basta a mí. Yo sé lo que he entregado por Dios. Tenemos que tener el corazón establecido en Dios. Amén. Por último, quiero concluir las 3 fuerzas y actitudes que nos pueden apartar en el endurecimiento y las marcas que puede el Señor darnos para que nuestro corazón sea establecido en Él. El que oye hoy mi voz, no endurezca su corazón. Amén. Y en el Apocalipsis, en las 7 iglesias, en la mayoría dice, el que tiene oído para oír, oye. Lo que el Espíritu dice a la iglesia, no es que vos quedate, porque a veces el enemigo quedate, no es necesario que estés siempre en la iglesia, sí necesitamos estar en la iglesia. Y si no, pregúntele a Natalia. Ella hace, pero tantas cosas para estar un día en la iglesia, hace cambios de turno, hace de todo. Si no, pregúntele a cualquiera de nosotros. Lizzy, ¿qué hiciste para estar acá? ¿Arreglaste? ¿Qué hiciste? No, y bueno, voy diciendo con lo que vamos a hacer antes de salir para que ya esté todo organizado. Hoy comemos esto. Ah, ahí está, ¿eh? Gloria a Dios. Organizar. Porque hay algo que tenemos que escuchar, lo que dice el Espíritu Santo. Porque lo que dice el Espíritu Santo es lo que nos edifica, hermanos. Entonces es importante que estemos. Y dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Jesús. En un paraíso se perdió la vida eterna. Pero hay un paraíso en el cielo que está preparado para todos aquellos que vencen, los que son vencedores. Y los vencedores siempre tienen obstáculos, ¿eh? Hoy se te va a romper esto, el lavarropa, el hornillo, no sé, bueno. Pero hay que pasar los obstáculos. Decirle a tu compañero, pasa cualquier obstáculo. En el 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La separación de Dios por la eternidad. El que no quiso saber nada con Dios va a estar separado de Dios por la eternidad. Lamentablemente. Por eso, cuando nosotros tenemos familias que no quieren saber nada con Dios, me duele el alma, me duele el corazón. Yo pensaba, a tantos trajes de mis nietos aquí en la escuela bíblica, hasta que después no vinieron. Puede ser que no hayan venido, que no se hayan agarrado de Dios, pero la palabra de Dios la tienen en el corazón y en algún momento Amén. tiene que germinar. Amén. Y estoy orando por la que viene, Amén. por Mili. Se queda a dormir en mi casa, leemos la Biblia, ella ora, y cuando nos despertamos, yo dormí, me desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo 3:5. Y
Y lo decimos, porque decimos a la noche, en paz me acostaré, si mismo dormiré, Salmo 4:8. Pero el 3:5, yo me acosté, dormí y me levanté, dice 3 cosas. No hay que quedarse en la cama. Yo me acosté, dormí, me levanté, dice las 3 cosas, porque Jehová me sustentaba. Salmo 3:5. Entonces queda ella. Y hay uno que todavía no puede venir, pero se sabe todos los libros de la Biblia de memoria. Santi, ¿no? Te sabe. Los 66 libros de memoria, ¿sabe? Él tiene un problemita de autismo, pero es muy inteligente y busca a Dios. Entonces ahí digo, bueno, ya se me va el dolor. Y digo, bueno, acá hay fruto. Está viendo fruto. Y yo te digo, hay fruto, hay fruto. En la labor que nosotros hagamos. Nosotros no pensamos. Usted no sabe la recompensa que tiene el hermano Eugenio Galarza y Nelly Galarza por haberme traído el Evangelio a mi corazón cuando era niña. Ellos ya están con el Señor. Y él antes de morir, yo lo vi. Venía y se paraba enfrente de este lugar y daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios porque esa chiquita que había ido a la escuela bíblica había germinado la palabra y estaba sirviendo al Señor. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y en Apocalipsis 22:18 concluyo con este versículo. (22:18) dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía. Y el testimonio es de Juan, que todo lo recibió de Dios y que es verdad, que está vivo y vive para siempre nuestro Señor, y tenemos que creer y escucharle. Hay mucho más que tenemos que seguir escuchando, pero yo creo que por hoy está bien. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque si oyeres la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Queremos ser de aquellos que oyen tu voz y obedecen. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos que están viendo este video y a mis hermanos que están presentes. Que ellos puedan gustar el cumplimiento de estas palabras en sus vidas. Y si hay un proceso de un corazón incrédulo, o si está engañado por el pecado, o si no tiene fe para alcanzar las promesas, que puedan saber que Dios tiene su Espíritu Santo, que quiere ser oído, porque es el que puede obrar y puede volver nuestros corazones con discernimiento, con sinceridad, purificados nuestros corazones y establecidos en la gracia del Señor. Gracias te damos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te amamos con todo el corazón. Y nos arrepentimos, Señor, de todos nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho. Límpianos, Señor, de toda maldad. Y llévanos a tu gracia, y que tu luz inmarcesible pueda iluminar todas nuestras tinieblas. Gracias te damos, Señor. Bendice, bendice, Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Y volvé a ver este video. Compartilo con tus amigos, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Te saludo desde aquí, que termines este día tomado de la mano de Dios. Chao, un besito.